Ya, entonces, ahora sí que estamos grabando, vamos a recapitular. Entonces, vamos a suponer que estamos viendo un ejemplo de cómo poder descomponer R3 en una suma directa de dos subespacios, de dos subespacios. Ya, y va a ser una suma directa entre ellos. Entonces, para que se cumpla esto, tiene que pasar que W1 y W2 sean subespacios vectoriales de R3, que R3 sea igual a la W1 más W2. Y estaba explicando qué cosa es que R3 sea igual a W1 más W2. W1 más W2 quiere decir que van a ser vectores Z, que en realidad son de la forma W1 más W2, tal que W1 pertenece a W1 y W2 pertenece a W2. ¿Ya? Entonces la suma quiere decir de que este vector Z va a ser un elemento en R3 que en realidad se puede descomponer por un vector en W1 y un vector en W2. En realidad podemos ponerle así también, un A1 más un A2. A1, A2 que pertenecen a los reales. Ya es decir, es una combinación lineal. Nosotros ya ayer lo vimos, que Z es una combinación lineal de elementos de W1 y de W2. Y es para cualquiera, o sea, W1 más W2 va a ser esta combinación, pero puede ser que este me dé un subconjunto. Puede ser que me dé un subconjunto de R3. Siempre me va a dar un subconjunto. La idea es que en realidad llegue a ser igual, o sea, llegue a considerar todos los elementos de R3. Esa es como lo extra. Es decir, siempre el W1 más W2 va a cumplir que es un subconjunto de R3. Y lo que estoy pidiendo es que no sea solamente un subconjunto, sino que llegue a ser igual. Es decir, quiero que cumpla esto de aquí. Así que todos los elementos para todo Z que pertenece a R3, ¿cierto? Z se puede escribir como una combinación lineal de elementos de W1 y W2. Eso es lo que estoy pidiendo acá. No solamente considerar este conjunto, sino que en realidad este conjunto, esta suma de conjuntos, ¿cierto? En realidad es todo el conjunto R3, todo el espacio vectorial de R3. Y la tercera condición es que en realidad la intersección de los dos subespacios va a ser solo un elemento y va a ser el 0. Entonces, esa es la tercera propiedad que yo creo que no hay más que decir, ¿cierto? Quiero los puntos que son iguales entre W1 y W2 va a ser solo el 0. No hay más. Entonces, podemos pensar ya, estoy pensando en qué ejemplo. Ya, W1. Supongamos que W1 sea igual a todos los X, Y, Z, ¿cierto? Tal que 2X menos Y más 3Z es igual a 0. Eso. Y el W2 va a ser, espérenme un poquito, a ver. Ya. Ya. Y el W2 podemos considerar lo siguiente. W2 podemos considerar que
Sí, bueno. X, Y, Z, tal que X es igual a 2Y. No, Y es igual a 2X. Y es igual a 2X. Y Z igual a 0. ¿Ya? Entonces, estos son dos subespacios. ¿Y cómo vamos a mostrar que son subespacios? Y eso es lo que habíamos mostrado ayer, era que si nosotros en vez de escribir, ¿cierto? Y demostrar las tres propiedades de que sean subespacios, que son estas de acá, mostrar que es distinto de vacío, que si dos elementos que están en el conjunto, la suma está y la multiplicación por escalar está. Otra forma de demostrar de que es un subespacio es tomar el conjunto, que en este caso van a ser todos los elementos, y veo el conjunto generador. Ya eso habíamos visto, de que un conjunto generador es una combinación lineal de vectores. Entonces, si yo puedo escribir el W como un sistema generador, entonces este sistema generador es un subespacio del espacio, es un subespacio vectorial. Eso es lo que dice acá. Que este conjunto de sistemas generadores va a ser un subespacio vectorial. Entonces, vamos a mostrarlo de esa forma. Y vamos a ver que W1 es igual a todos los X, Y, Z, tal que, y aquí yo puedo poner 2X más 3Z es igual a Y. Entonces, reemplazo el valor de Y, ¿cierto? Acá, en la condición, me queda X vale X, Y vale 2X más 3Z, y Z vale Z, tal que, y ahora los vectores dependen de X y de Z. Y X y Z son valores reales. Este vector depende de X y de Z, así que lo puedo separar en dos. En uno que dependa solo de X y otro que dependa solo de Z. Y los puedo sumar. Por ejemplo, aquí puedo tomar el X y X, hay un solo X acá, así que es X más 0. Después, este de aquí es 2X y acá hay un más 3Z, así que este es 3Z. Acá no hay X, así que voy a colocar 0 y acá voy a colocar el Z de acá. Muy bien, entonces son todos los X, Z que pertenecen a los reales. Entonces, X va a ser igual a 1, 2, 0. Y el Y es, no, el Y no. El Z es 0, 3, 1. Entonces el sistema generador va a ser los vectores 1, 2, 0 y 0, 3 y 1. Entonces si lo escribimos así, esto es un subespacio de R3. Esto es un subespacio de R3. Así que no hay nada que demostrar. Lo escribí como un sistema generador y por el teorema dice que es un subespacio. O sea que el sistema generador es como hacer, como transformar en este caso, el trío ordenado y hacer aparecer como vectores fijos. Vectores fijos, sí, exactamente. Mm. Sí, eso es que entonces nosotros vamos a escribir, ¿cierto? Aquí al principio son cualquier elemento tal que cumple la condición, cumple esa condición, así que igual es una restricción. Si ahora esta restricción la escribo en el vector, ¿cierto? Ahí despejo una variable y entonces la escribo acá en el vector.
Entonces ya hago responsable al vector. Ahora quiero vectores de esa forma. Y entonces así yo lo puedo desarrollar y en realidad lo puedo encontrar una combinación lineal de dos vectores conocidos. Eso es lo entretenido, que puedo encontrar los vectores conocidos. El 1, 2, 0 y el 0, 3, 1 son los que generan todo el plano que son los elementos que están en W1. Así que esos son dos elementos que van a poder generar todo el plano. Y por otro lado, entonces, podemos hacer el W2. Vamos a poner W2. Va a ser todos los X, Y, Z. Tal que Y es igual a 2X y Z es igual a 0. Entonces, igual que antes, vamos a colocar la condición, ¿cierto? En el vector. Entonces, X vale X, Y vale 2X y Z vale 0. A ver. No. No me resultó mi ejercicio. No, porque fíjense que, ¿por qué no me resultó? Porque vean de que no, pues estoy inventando, por eso, ya, miren, son todos los X que pertenecen a los reales. Y entonces, esto es X por 1,2,0, tal que X pertenece a los reales. Y entonces W2 es igual al sistema generado por 1, 2, 0. Pero el 1, 2, 0 está aquí, pues. Entonces no voy a tener que son perpendiculares. La intersección entre ellos dos no es solo el 0, es toda la recta. Entonces no son una suma directa. A ver, ¿cómo arreglamos esto? Yo creo que si le ponemos... O sea que al tener ese vector similar, entonces su intersección no es solo el cero, ¿no? No, pues no solo el 0, porque fíjense de que aquí el plano aquí voy a tener 1, 2, 0, que es X, Y y Z. Entonces esto es 1, 1, 2 y 0. Esto es como ahí y esto es como ahí. Ahí está. Entonces, este es el vector. Y el otro es 0, 3 y 1. Entonces es el plano que genera ese y este vector. ¿Ya? Y eso sería... No sé por qué mi imaginación no es muy buena, pero... creo que es como así. ¿Ya? Ese es como el plano que genera esos dos vectores. Pero el W es nuevamente 1, 2, 0. Entonces este. Y entonces y entonces ahora el 1, 2, 0 es ese vector y entonces en realidad va a ser ese el W2. Y este es W1. Entonces no es solamente la intersección del 0, sino que va a ser toda esa línea y toda la recta, porque este plano crece para los lados. Entonces en este caso, bueno, igual sirvió, porque vamos a decir de que W1 intersectado con W2 es igual a W2.
Entonces W1 no es suma directa con W2. ¿Ya? Porque no falla la última, que es la intersección. Tomamos que los dos eran subespacios, ¿cierto? Y bueno, también que no también lo que va a fallar es que la suma no me va a dar todo elemento de R3. Porque tengo elementos que están en el plano y en realidad en la recta que también está incluida en el plano, así que los elementos que están fuera del plano, por ejemplo, un vector que esté así, ese vector no se puede escribir en función de estos elementos, porque está fuera del plano. Y el W es este de aquí, así que no se puede escribir. Entonces no es suma directa y también entonces lo que estoy diciendo es que W1 más W2 es su conjunto estricto de R3. Profe, ¿Sí? ¿como en qué contexto nosotros sabremos como si hay que usar, por ejemplo, esta gama de las fórmulas de subespacio y cosas así? Porque, por ejemplo, si me ponen un problema, ¿cómo sé yo, sin que me digan directamente cómo saca el subespacio? Que depende de la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta es, demuestre que W1 es un subespacio vectorial, te lo puede hacer así, encontrando los generadores, o por definición. A no ser que diga, usando la definición de subespacio, demuestre que es subespacio. Bueno, ahí hay una sola forma. Pero si ponen a W y dicen, demuestre que es subespacio, entonces puede tomar esta forma de encontrar el sistema generador o mostrar las tres condiciones, que el distinto es vacío, que la suma está y que la multiplicación por escalar está. Esas son como las dos formas de hacer para que sea subespacio. Ahora, para que W1 y W2 sea suma y directa, necesito tres condiciones también, pero son distintas. Las tres condiciones estaban acá, entonces. Necesito que sean subespacio, necesito que la suma me dé todo el espacio y la intersección sea solo el cero. Esas son las tres condiciones para demostrar que es suma directa. ¿Cómo demuestro que es subespacio? De nuevo, o uso el sistema de generadores o uso la definición, entonces veo que sea distinto de vacío, que sea la suma esté y que la multiplicación por escalar esté. ¿Ya? Esa es, o sea, son dos formas hasta el momento de demostrar de que sea subespacio. Ahora estamos viendo otra cosa, estamos viendo de que es suma directa, entonces necesito tres propiedades, que nuevamente son tres, que son estas tres condiciones. Verifiqué que era subespacio, pero estas dos me fallan en mi ejemplo que inventé. ¿Ya? Pero igual es bueno porque así vemos por qué falla. Entonces, necesito, para que sea subespacio vectorial, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito? Para que sea suma directa. Necesito, no vamos a hacer gráficamente. Necesito un plano, ¿ya? Porque es una descomposición de dos subespacios. Entonces, uno de ellos, como es de 3 dimensiones, uno tiene que ser un plano, ¿cierto? Y el otro tiene que ser una recta. Ahí. Que atraviesa, ya, pero aquí me equivoqué, ¿por qué? ¿Por qué ahí me equivoqué? No saben. Porque la intersección entre la recta y el plano tiene que ser el origen. Esa es la otra condición. Entonces, la intersección del plano con la recta tiene que ser el origen.
Entonces el plano, aunque no se note aquí, tiene que pasar por el origen también. Ahí. Ese va a ser el punto de intersección entre el plano y la recta. ¿Ya? Puede ser de que este ángulo entre el plano y la recta sea ortogonal, o puede ser que no. O sea, eso no importa. Lo importante es que haya solo una intersección, que va a ser el 0, ¿cierto? Si este es W1 y este es W2, ¿cierto? Entonces W1 inter W2 va a ser solo el 0 de B. Y si tengo este dibujo, ya puedo decir de que R3 va a ser igual a W1 más W2. Ya, porque cualquier vector acá, por ejemplo, un vector diferente, uno de acá, por ejemplo aquí, que no necesariamente está en el plano, puede ser, lo puedo encontrar como una suma de un cierto vector en el plano y una suma de un vector que esté en la recta. Y entonces, disculpen, y entonces, como cualquier vector de aquí se puede en realidad escribir como una suma de dos vectores que esté en el plano y que esté en la recta, entonces podemos afirmar que se cumple esa condición. Entonces tengo las dos condiciones y W1 y W2 son su espacio, entonces ahora puedo decir que R3 se puede escribir como una suma directa entre estos dos. Pero este es en R3, ¿ya? Esto se puede, porque hay geometría, así que por eso es más entretenido verlo, ¿ya? Pero nosotros podemos definir suma directa en una forma mucho más abstracta y algebraica, ¿cierto? Y es para cualquier espacio vectorial. Cualquier espacio vectorial puede encontrar dos subespacios. Y ahora B puede ser Rn, puede ser las matrices, pueden ser los polinomios. Ya, pueden ser cualquier espacio vectorial. Y siempre voy a poder encontrar una suma directa entre dos subespacios vectoriales de él. ¿Ya? Lo malo que aquí y acá, bueno, y para cualquier Rn también, no voy a tener la geometría que estábamos utilizando acá. Ya no puedo hablar de un plano de matrices. Ya esta geometría solo lo podemos hacer, ¿cierto? Porque estamos en el espacio. Si tuviéramos en R2, por ejemplo, ya que igual tenemos un poco de geometría aquí, ¿cierto? Si fuera R2, ¿cómo sería W1 y W2? En este caso, W1 tendría que ser una recta. Entonces, W1. Y W2 es otra recta. Donde la intersección aquí, ¿cierto? Va a ser el 0. Ya, entonces, dependiendo del espacio, la dimensión del espacio vectorial, ¿cierto? Voy a poder tener una pequeña geometría como si fueran planos, ¿cierto? Si estoy en R2, esto está en el plano. R2 es un plano. Y si estamos en R3, ¿cierto? Estamos en el espacio y entonces van a tener, necesariamente una va a ser un plano y el otro va a ser una recta. Porque si coloco dos rectas, ¿cierto? Me falta una dimensión. Y si fueran dos planos, me sobraría una dimensión. Es decir, la intersección entre los dos planos no va a ser un punto, sino que va a ser toda una línea recta. Imagínense, tengo un plano aquí y lo voy a intersectar con otro. Ahí, no sé.
Seguramente no me va a salir. Ya no sé cómo hacerlo. Ya, bueno. Y entonces la intersección de estos dos va a ser, por ejemplo, esa línea, que es donde intersecta ese rojo con el azul. Y obviamente no es un punto, sino que es una recta. Entonces la intersección de dos planos siempre es una recta. Entonces, Profe, sí. y si... Ay, ¿y cómo sé cuándo es plano y cuándo es recta? Bueno, fíjate que en un plano, cuando nosotros tenemos un plano, uno puede, lo que estamos hablando con de sistema generador es que podemos considerar dos vectores, donde estos dos vectores son todos los elementos que genera este plano. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por un cierto escalar, este vector va a aumentar, ¿cierto? O va a disminuir o va a cambiar de dirección. Entonces puedo tomar todos esos elementos que están ahí. Con respecto a este también puedo multiplicar por un cierto escalar y tengo todos los que están ahí. Pero ¿y si sumo los dos? Si sumo los dos, voy a encontrar uno que esté en el medio. Esa es la suma de esos dos. Y claro, y si este vector se alarga un poquito, por ejemplo, y este se acorta, voy a tener otro vector acá. Si este se achica y ese se alarga, voy a tener otro acá. Si está este otro lado. Entonces la combinación lineal de esos dos vectores, en realidad voy a tener vectores de todas estas formas, pero no hay ninguno que salga del plano. Es decir, un plano está generado por dos vectores. Así que siempre cuando tengamos espacios vectoriales que estén generados por dos elementos, dos vectores, entonces esto de inmediato tengo que saber que es un plano. Pero aquí es un solo vector y entonces los elementos de W son multiplicación por escalar de él. Así que tengo solo una dirección para moverme, ¿cierto? Tengo el vector y puedo aumentar, puedo disminuir o puedo cambiar de dirección. Pero de ahí no salgo. Así que esto siempre va a ser una recta. Si estamos en R3, podríamos pensar de esa forma. Entonces aquí el sistema generador es un plano y es una recta. Así que si me da uno, es una recta. Si me dan dos elementos, va a ser un plano. Ya. ¿Ya? Pero solamente en el espacio de R3, porque ahí tenemos geometría. O en R2, como les digo, podemos tomar estos dos, ¿cierto? Entonces el sistema, el generador de que genere el W1 va a ser un vector nomás. Y el de W1 va a ser un vector, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener dos vectores, o sea, un vector y otro vector, que generan dos espacios vectoriales diferentes. Pero está en R2, así que W1, por ejemplo, puede ser 1,2, no sé, voy a decir algo, ¿ya? Tengo dos coordenadas porque estoy en R2. Y W2 puede ser, no sé, menos 1,0. Entonces son distintos, ¿cierto? Porque este no lo puedo multiplicar por algún escalar para que me dé W1. Así que son distintos. Y bueno, entonces van a generar dos rectas distintas. Eso. Ya, entonces la idea de suma directa es pensar que puedo descomponer mi espacio vectorial en dos subespacios. Esa es la idea. Que estén como en el dibujo que yo había hecho al principio, que no sé si se entendió un poco. La suma directa habría que pensarla como así.
Tengo el espacio vectorial, tengo el conjunto W1, tengo el conjunto W2 y la intersección es solamente el 0. O sea, es un punto nomás, pero ahí le puse una recta, no sé. Es como el borde, es solo un valor. Ya en la suma directa es así, o sea, están completamente separados los conjuntos, los dos son subespacios y el único punto en común sería el 0. Ya. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Cómo quedaría si, o sea, se puede, si por ejemplo ambos planos pertenecen a un solo plano? ¿Ya? ¿Y se puede hacer Entonces, eso? Oh, ¿cómo tendrían que calzar como en todos sus puntos o cómo? claro, sí. Si tú encuentras, si tú tienes dos planos, ¿cierto? Y en realidad la intersección no es solo una recta, sino es todo el plano, quiere decir que todos los puntos están en común. O sea, no sé si me expliqué bien, Pero uno, pero que sí, un dígame. plano dividido en dos forma dos planos, que son diferentes, que no es el mismo. A ver, un plano, tengo un plano. Y Y le quiere dibujo decir, una línea en medio. ya, vamos a dibujar una línea. Ay, no parece línea. Entonces ahí lo separé en dos. Sí, ya. Entonces, ¿cómo se vería la expresión de ambos planos? ¿Sería diferente a, o sea, no sé cómo explicarlo bien? Es que, ya, sí, ¿Cómo quedaría la expresión separada en ambos planos? sí, en realidad los planos no tienen borde. Entonces no podríamos como dividir este plano. Ya, eso no se puede hacer. Porque aquí uno lo hace, por ejemplo, aquí yo hago el cuadradito, ¿cierto? Pero en realidad este borde no se extiende para todos lados, ¿cierto? Como el plano R2, que tiene, que va creciendo hacia valores muy, muy grandes. Entonces, esto que tú estás pensando no debería ser, porque en realidad este plano azul es ese plano azul y va a tener valores más grandes también. Entonces no va a haber ninguna forma de que pudiera dividirlo en dos para escribirlo en forma diferente, por ejemplo, los elementos. Porque si lo divido en dos, bueno, pensemos en este plano, digámoslo así. Pero este plano crece también. Entonces va a llegar hasta acá y crece más allá, así que en realidad es el mismo. No se puede hacer lo que tú estás pensando. Ya, los planos no tienen borde. Crecen. Porque acuérdate que los elementos, por ejemplo, el 1, 2, 3, para que esté en el plano lo voy a multiplicar por un cierto escalar, un A1. Y este A1 a escalar es un elemento que está en R. Así que puede ser muy chiquitito, puede ser muy negativo o puede ser muy grande. Y si es muy grande, está muy, muy lejos, ¿cierto? Entonces, si está muy chiquitito o muy negativo, está muy, muy allá, cerca del menos infinito. Y todos esos elementos tienen que estar en el mismo plano. Entonces, por eso los planos no tienen como bordes, no llegan hasta, no puedo decir que llegan hasta aquí, como si fuera una hoja. ¿Ya? No, es una hoja con bordes infinitos. Ah, entonces no podría agarrar un plano y cortarlo con una recta, quedaría la ecuación quedaría igual en ambos lados. Claro, la ecuación queda igual, sí, Ay, exacto. Sí. Muy bien. Bueno, buena pregunta, porque uno, como hace los planos acotados, ¿cierto? Uno puede pensar que pasa eso, pero en realidad no. Ya, y entonces vamos a ver una definición. Es como la misma de ayer, pero ya un poco más formal. Sea de un K espacio vectorial
y consideremos alfa igual a B1, B2 hasta Bn, subconjunto de B. Alfa será llamado un sistema de generadores para B si se cumple que B en realidad es igual al conjunto generado por alfa, es decir, B1, B2 hasta B. Es decir, alfa es un sistema generador de generadores si para cada B que pertenece a B existen A1, A2 hasta N escalares tales que D, no, voy a poner a, perdón, tales que B va a ser igual a 1, B1, A2, B2, más A3, B3, más AN, DN. Ya, es decir, alfa es un sistema de generadores y para cada, o sea, para todos los elementos del espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa. Eso, es un sistema generador. Entonces, esa es como esta es la definición, así que para demostrar que es un sistema generador, nosotros tenemos que demostrar de que existen estas escalares, tal que cualquier vector del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de los elementos del conjunto generador, del sistema generador. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo, el conjunto de los B sea igual a Rn, ¿cierto? Entonces, alfa va a ser igual a E1, E2 hasta En. Que esta es sistema generador canónico, se llama para Rn, donde E1 va a ser igual a 1, 0, 0, 0, 0, 0 hasta 0. L2 es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E3 es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y así hasta el En, que va a ser igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es un sistema generador porque consideremos un elemento cualquiera en Rn, x1, x2, hasta xn, ¿cierto? Y la idea para que sea un sistema generador, tengo que encontrar estos escalares tal que sea igual a que la combinación lineal de los elementos, ¿cierto? De alfa me dé el elemento x1 hasta xn. Pero si se dan cuenta, el E1 es 1,00000 más este es A2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, más 0, 0 hasta 1 por AN. Entonces, si yo sumo, multiplico por escalar, entonces va a ser A1 por cada uno de los elementos, A2 por cada uno de los elementos, y así hasta el AN por cada uno de los elementos. Esto me va a quedar A1,000
más A2, 0,A2, 000, más 000 AN. Y si lo sumo, me va a quedar A1, A2 hasta AN. Entonces, en realidad, los coeficientes, el A1 tiene que ser igual a X1, el A2 tiene que ser igual a X2, y hasta el AN tiene que ser igual a XN. Ahí pude encontrar solución. Encontré los valores exactos para que el vector X1, X2, Xn se pueda escribir como combinación lineal de nuestro sistema generador. Es decir, X1, X2 hasta Xn se puede escribir como X1 por E1 más X2 por E2 más hasta Xn por En. Esos son los coeficientes. Así que ese es un sistema generador. ¿Cuál otro? Bueno, hemos visto Rn, pero en realidad acuérdense que tenemos varios espacios vectoriales. Si ahora consideramos las matrices, V igual a las matrices de N por S. Entonces un sistema generador va a ser el siguiente. Vamos a considerar las matrices E y J, donde 1 vale 1 en la posición IJ y 0 en otro caso. Entonces, estas matrices, ¿cómo van a ser? Por ejemplo, la matriz E11. Bueno, si ahora consideremos la matriz de 2 por 2. En MR de 2 por 2, ¿cierto? Nuestro sistema generador va a ser 1, 0, 0, 0. El E12 va a ser 0, 1, 0, 0. El E21 va a ser igual a 0, 0, 1, 0. Y el E22 va a ser igual a 0, 0, 0, 1. Entonces, para las matrices tengo 3 elementos que va a ser el sistema generador para ellas. O sea, perdón, 4 elementos. Entonces, las matrices de 2 por 2 va a ser igual a E1, E12, E21 y E22. Ese es un sistema generador. Y bueno, por último, para que no quede solito, el espacio de las polinomios de grado hasta grado n, ¿cierto? Nuestro sistema generador va a ser Rn, va a ser el 1, el x cuadrado, el x cubo hasta xn. ¿Ya por qué? Porque fíjense que cualquier elemento de Rn, que va a ser una sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x2 más a su n xn, ¿cierto? Se puede escribir como una combinación lineal de ellos, x más x cuadrado más x a la n, donde esto va a ser un b0, b1, b2 hasta bn, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles van a ser los valores de los b en este caso? Van a ser exactamente, b0 va a ser igual a 0, b1 va a ser igual a 1, b2 va a ser igual a 2 y bn va a ser igual a n. Entonces, todos los b sub i van a ser igual a sub i para i entre 0 y n. Entonces, encontré solución a este sistema y por lo tanto puedo decir de que el sistema generador es exactamente ese de ahí.
Entonces ahora estamos como al revés, ¿cierto? Tengo un espacio vectorial, ¿cierto? Y quiero ver cuáles son los sistemas generadores. Bueno, no está de más decir de que en realidad este no es el único sistema generador para Rn, no es el único para las matrices y no es el único para los polinomios, sino que los tres ejemplos que vimos aquí se llaman sistemas generadores canónicos o triviales, porque son como los más simples, ¿cierto? De encontrar. Porque le pongo 1 y los demás 0, ¿cierto? 1 y los demás 0. Y aquí igual, pues le pongo 1 a este y los demás serían todos ceros. Por ejemplo, aquí es 1 en el primero y las demás polinomios serían todos 0. Este pongo 1 en el x y los demás serían todos 0. Si uno lo pensara en todas las coordenadas del 1 hasta el xn. Y entonces por eso se llaman sistemas generadores canónicos. Pero, como les digo, pueden encontrar otros sistemas generadores para este mismo espacio vectorial. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en la hora ya. Sí, en la hora. ¿Dudas? ¿Consultas?